Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 66, donde continuamos con la serie de Frontend, y en este capítulo 8 hablaremos de Git. Disfruten. Bienvenidos una vez más. El día de hoy estamos Winner Crespo, Manuel Mejía y un servidor, Tomás Veras. Entonces, ¿qué es un control de versiones? Yo no sé si a usted le tocó hacer tesis, pero si a usted le tocó hacer tesis, muy seguro usted tiene un archivo en su casa, en su computadora, que dice tesis 1, tesis 2, tesis 3, tesis 4, tesis 5, etcétera, etcétera, etcétera. Tesis final. De Tesis, verdad, este es el final. tesis Estoy final, harto de final de esto. verdad. Tesis definitivo, final, total, etc. Ya este es el último. El último, sí. Punto TXT. Eso, aunque usted no lo crea, usted está versionalizando la tesis. Usted está sacando diferentes versiones de ese archivo. Cuando nosotros estamos trabajando en una aplicación, generalmente la aplicación no es solo un archivo. Si tuviéramos que hacer, en vez de una tesis, un proyecto, vamos a decir que son una serie de archivos, tú vas a hacer lo mismo, pero no con archivo por archivo. Tú lo vas a hacer fácilmente por folder completo, el folder del proyecto completo. Al final, ya hay herramientas para eso, porque eso que estás haciendo es sacando versiones de tu proyecto. Entonces, una de las más populares, y creo que al día de hoy es prácticamente unánime el uso de esa tecnología, es Git. Git es un control de versiones que se encarga de hacer todo eso por ti, pero no lo hace folder by folder. Él lo hace a través de una base de datos que tiene interna y le va sacando unos hash a los archivos para saber el contenido que tiene el archivo y para darse cuenta si el contenido cambió. Entonces, para trabajar con Git, una vez lo instalas, tú puedes usar la terminal o tú puedes usar otros clientes que posteriormente vamos a mencionar para usar una interfaz gráfica. En esencia, ¿qué debes de saber para trabajar con Git? Git es muy sencillo de usar. Él tiene estados para los archivos. Un estado es que él ya lo agregó a su árbol de objetos que él le está dando seguimiento, que está observando que tú hayas cambiado o no. Otro estado es que tú lo guardaste ya, que tienes una versión inicial y le hiciste una modificación. Y otro estado es el que ya tiene registrado los últimos cambios y que desde entonces no ha tenido más cambios. Al final del día, la mejor manera de aprender a usar Git es a través de uno de los tutoriales que tiene. GitHub tenía uno muy bueno, pero vamos a ponerlo dentro de la descripción del episodio. Vamos a poner algunos links que te ayuden a dar los primeros pasos con Git. Pero la idea es esta. La idea es tener este software que se va a encargar de tú administrar las versiones de tus archivos dentro de tu computador. Yo creo que una de las ventajas más grandes de utilizar Git es el hecho de poder trabajar con otra persona en el mismo proyecto. No sé si te ha pasado que tú tienes un documento de Word, por ejemplo, en tu empresa y lo tienen en un disco compartido para que todo el mundo pueda trabajar encima de eso. Pero eso crea un reguero de complicaciones porque primero tú no puedes abrirlo dos veces el mismo archivo. Tienes que esperar que, o si lo abres la segunda vez, tan solo lectura, no puede escribir. Pasan cosas como esa. Y obviamente, como que ir escribiendo uno arriba del otro, al menos que sea una solución como G Drive, como Google Drive, es muy tedioso. En el caso de Git, entonces, bueno, imagínate, antes de tener Git, tú tenías un folder de tu proyecto. Y Tomás, Manuel y yo vamos a trabajar en ese proyecto y yo le doy un folder con la versión que yo tengo ahora mismo de ese proyecto y se lo mando por correo, por decir algo. Se lo doy en una memoria USB. Y cada uno de nosotros va a trabajar en un feature diferente. Cuando querramos entonces unir los cambios que cada uno de nosotros hicimos en un solo folder para poder utilizar ese proyecto y mandarlo al browser, por ejemplo, para que pueda ser utilizado por nuestros usuarios, va a ser un dolor de cabeza
grandísimo. Porque entonces ahora yo tengo que irme en una, como decimos los dominicanos, y revisar cada uno de los archivos que Manuel y Tomás cambiaron y ver si yo no hice ningún cambio, pues simplemente los reemplazo. Pero si hice un cambio en alguno de los archivos que Tomás o Manuel o los dos hicieron cambios, entonces tengo que irme en una viendo los cambios dentro del archivo para entonces hacer el merge de esos cambios. Y todo eso que acabo de escribir, Git lo hace bastante fácil con una serie de comandos que ellos tienen. De hecho, Winner, exactamente ese escenario que estás explicando pasó en la vida real y pasó con el desarrollo del kernel de Linux. Los desarrolladores de Linux pasaban batches y cambios al kernel a través de o correos o disquetes, de hecho, para ese entonces. Entonces, el autor, o vamos a decir, la persona que se encargó de tomar las riendas del proyecto de Linux, que fue Linus Torvalds, vio esa complicación y fue quien creó Git. De hecho, de ahí surge Git, de esa necesidad, porque ellos, antes de Git, utilizaban otras herramientas, por ejemplo, una era Subversion, pero tenía la complejidad de que tenía un servidor central. Y entonces ahí viene un cambio de filosofía con respecto a Git con respecto a otras tecnologías. Y es que Git está diseñado para ser distribuido. Si usted saca de su tiempo y googlea DVCS, va a ver que es un Distributed Version Control System y en esencia es algo que te permite tú trabajar de manera independiente y luego unir todos esos cambios. Git para eso tiene una estrategia de branches. Branch es como que imagínate que Winner y yo, el ejemplo que puso él, que teníamos un proyecto y que estamos trabajando ambos en él, cada uno tiene un folder con ese proyecto. Winner tiene uno en su computadora y yo tengo la mía en mi computadora. Cada uno de esos folders, Git lo trabaja como si fueran branches, como si fueran copias. Y él, cuando va a integrar los cambios de uno hacia el otro, entonces demuestra cuáles fueron los cambios y te permite entonces tomar las decisiones como que, ok, mira, esta parte, toma la de Winner. Esto fue lo último que se hizo. Y así sucesivamente. Hay escenarios donde hay conflictos, por ejemplo, que ambos cambiemos el mismo archivo. Y entonces Git te da la opción de ver esos cambios y entonces tú o arreglas el código para que tenga ambas cosas o te quedas con una de las dos. Sí, usando esa analogía, es más o menos la de un árbol. O sea, tiene el tronco, que es vamos a llamar el código principal o la fuente verdadera de cuál es el inicio. Entonces tú sacas ramas de eso, ¿no? ¿Verdad? Y comienzas a trabajar. Y, por ejemplo, vamos a decir, ok, yo hoy voy a integrarle, vamos a suponer, yo estoy trabajando en un calendario, yo quiero integrarle notificaciones. Entonces yo de mi raíz creo un branch y comienzo a trabajar en mi feature nuevo y sin importar lo que está haciendo Winner o Tomás, yo simplemente arranco a trabajar y voy creando lo que le llaman commits, o vamos a llamarle, bueno, si son commits que son en un punto en el tiempo que tú tienes tu código, entonces tú quieres un mensaje, ok, yo le agregué, vamos a llamarle un color a mi notificación, le pones ese nombre, agregué un color, entonces tú vas viendo dentro de tu mismo branch los cambios que tú vas haciendo y en algún momento, o cuando ya te digo que ya terminé, uno de nuevo, lo hago un merge, unión con el tronco. Ese escenario que tú planteas, Tita, es muy común. De hecho, es el que nosotros vemos al día a día como developers trabajando en el área. Entonces, en ese momento de que tú registras cambios, que son hacer commit, es simplemente registrar los cambios que estás haciendo, y vas a hacer un merge, algo que se usa mucho es cuando generalmente en los proyectos hay una fuente de verdad, como bien mencionabas, y esa fuente de verdad generalmente es un servidor. Entonces, en ese servidor que tiene el branch, dígase, el tronco que Manuel mencionaba, principal, que es como quien dice, mucha gente toma, por ejemplo, en Klarna,
nosotros tenemos que el branch master es lo que está en producción ahora mismo. Así que si yo hago un cambio y lo paso a master, eso va a pasar por una serie de procesos para que eso sea lo que esté en producción. Entonces, algo que se usa mucho es que cuando se hacen esos cambios, que se van a pasar al master, que se van a integrar al master, se crea un pull request a través de estas herramientas. Una herramienta como esa es GitHub, que es una plataforma que sirve como servidor de Git. Se le llama repo a cuando uno tiene un proyecto de Git. Entonces, GitHub te permite, al momento de tú hacer merge, antes de hacer el merge, crear un pull request. Y esto significa que tú vas a poner tu código para que las otras personas que trabajan dentro de tu proyecto vean este código y lo revisen. ¿Qué grandes ventajas tiene eso? Lo primero, esto evita aislar a los developers en el sentido de que, bueno, Manuel fue el único que trabajó con notificaciones. Manuel es el único que sabe cómo funcionan las notificaciones. ¿Por qué? Porque antes de pasar este código a master, la idea es que los demás developers vean cuál fue el cambio que se hizo y si tienen maneras de mejorar la forma de cómo tú lo desarrollaste, entonces te ponen sugerencias. Y tú manejas las sugerencias, actualizas las sugerencias y así, antes de que pase eso a master. Eso es una gran ventaja. Pero eso es una de las tantas funciones que tiene GitHub. No sé si ustedes quieren seguir hablando de qué otras cosas hace GitHub. También tenemos otras plataformas que hacen cosas muy similares. Una es GitLab y otra es Bitbucket. Ambas empezaron como plataformas para alojar el código para que pueda ser compartido entre las personas que están trabajando en el proyecto directamente. Y GitHub empezó de la misma manera y luego comenzó a agregar otras funcionalidades un poquito más avanzadas para llegar a la era que estamos actualmente de lo que hablamos de proyectos open source. Básicamente, GitHub tiene una serie de features que lo hacen una red social para desarrolladores de código, básicamente, en la cual es bastante fácil interactuar y compartir código dentro de la plataforma. De igual forma, GitHub está basado en la filosofía que Git agrega con respecto a lo de los branches que mencionaban los muchachos, los commits, la historia de Git, entre otras cosas. Y cada una de estas cosas facilitan la interacción entre diferentes developers trabajar en un mismo repositorio. Por ejemplo, Tomás mencionaba lo de los pull requests, que en otras plataformas tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en GitLab, si no me equivoco, se llaman merge requests. Pero básicamente es lo mismo, es pedirle al dueño del repositorio hacerle merge a mi branch al tronco principal, que por lo general se le llama master. Sí. Tú sabes también, Winner, se me pasó mencionar que estas plataformas también surgen porque si bien yo puedo guardar la versión de mi código en la computadora local, porque Git corre local, mi computadora se puede dañar y yo quisiera tener un backup, pero lo quisiera tener no solamente el backup al día de hoy, sino del histórico, de qué ha pasado con mi plataforma a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí surgen estas plataformas para tú guardar código con toda tu versión. Y otra cosa importante también que se manejan a través de estas plataformas como Bitbucket y GitHub es los issues, es decir, donde se registran generalmente cuáles son las cosas que tú planeas hacer en tu aplicación o que tú necesitas hacer en tu aplicación. Por ejemplo, poniendo el caso de Manuel, que hablaba de un calendario y que se le van a agregar notificaciones. Ahora queremos que las notificaciones tengan, no sé, tal vez sonido, o alguien se dio cuenta que en Android están fallando esas notificaciones. Entonces tú puedes crear dentro de esas plataformas issues y cuando tú haces los
pull requests o los merge requests. Tú puedes citar los issues, cosa que te hace que el desarrollo sea mucho más, vamos a decir, preciso en cómo tú solucionas problemas existentes, porque tú puedes relacionarlo fácilmente por ahí. También tiene funciones para hacer planning. Recuerdo que Microsoft, antes de adquirir GitHub, se apoyaba mucho en la herramienta de ellos que se llamaba Team Foundation, y luego pasó a ser Azure DevOps. No, al día de hoy no sé cómo se llama, pero en esta plataforma, además de registrar los issues y servir como repositorio, te permitía tú hacer planning, decir, ok, yo voy a tener tantos sprints. Sí, es perfecto. Si tú usas el Agile Methodology, o sea, eso es perfecto. Tú Sí. haces Kanban, registra todo el proceso y incluyendo también la parte ya de Continuous Integration. Ellos cada vez le agregan más y más features para que tú vivas nada más en esa plataforma. Exactamente. Yo también quería tocar un poquito los puntos de la historia de Git, porque realmente es un feature muy, muy, muy importante. Al día de hoy, ser un software developer no solamente consiste en tu saber tirar código, sino en también cómo tú documentas ese código que tú tiras. Porque es muy probable que tú no estés disponible durante la vida completa de ese proyecto que usted está trabajando y vendrán otras personas a trabajar en ese proyecto que necesitan entender las razones por las cuales tú tomaste las decisiones de resolver un problema de una forma u otra. Y ahí es donde viene la historia del repositorio. Cada vez que tú haces un cambio, Manuel mencionaba lo de los commits. Commits es básicamente una unidad pequeña de cambios dentro del repositorio y cada vez que yo hago un cambio en un archivo o una serie de archivos, yo pongo una descripción de qué yo estoy haciendo con estos cambios, cuál es mi intención con estos cambios. Y después entonces viene lo que mencionaba Tomás, de los pull requests, y yo lo llevo a master y demás y demás. La historia también nos ayuda a poder irnos a versiones anteriores donde el código que tenemos actualmente no está disponible. Es como viajar en el tiempo. Yo estoy en la última versión de Master donde actualmente hay un bug por alguna razón. Y yo pudiera, si yo sé, por ejemplo, que el último commit fue donde se introdujo ese bug, yo puedo simplemente viajar en el tiempo a cuando ese commit no existía en el repositorio y se desapareció el bug. O yo pudiera también leer el historial y tratar de entender cuándo fue que se originó ese bug. Porque Manuel mencionó en algún momento que estaba trabajando con las notificaciones y el bug tiene que ver con notificaciones, por ejemplo. Y veo cuáles fueron los cambios que hizo Manuel y así es más fácil yo darme cuenta de dónde viene el bug. O mi comando favorito, git blame. Sí. Para saber quién fue que quién creó el bug. Y ya que tú mencionas Git Blame, yo también quería mencionar un poquito de cómo se ve un día de trabajo utilizando Git. ¿Cuáles son los comandos más populares que tú vas a utilizar trabajando con Git? Y básicamente, por lo regular, tú empiezas un proyecto y tú haces Git init, y eso, como decía Tomás, crea la base de datos localmente de cómo se ve tu repositorio. Luego tú vas agregando archivos y tú vas haciendo commits, como mencionaba Manuel, y eso se va guardando en tu base de datos. Pero, como decía Tomás, si tu computadora se daña, te fuñiste. Tú no quieres que eso pase, entonces tú creas un repositorio en una de estas plataformas que ya mencionábamos, GitLab, Bitbucket, GitHub o un servidor tuyo personal. Y luego que tú haces los commits, entonces tú haces un push, git push, a ese repositorio que tú creaste. Entonces viene Tomás a trabajar en mi proyecto. Entonces Tomás necesita tener ese código. Él hace un git pull de los últimos cambios. Él tiene que hacer un clone del proyecto. Él hace git clone. Él hace git clone del proyecto para bajar los cambios. Y luego que yo hago nuevos cambios y le hago push, entonces él le hace pull para poder entonces tener los últimos cambios también actualizados en su computadora. Manuel mencionaba los branches. Entonces tú haces git branch
y creas un branch nuevo. Obviamente me estoy saltando muchas de las cosas específicas del comando, pero para que tengan una buena idea. Creas un branch y ya tienes una historia totalmente aparte de la historia principal de tu repositorio, donde tú puedes hacer cambios. Y después entonces, cuando tú haces un push de esos cambios en un branch a tu repositorio, ese branch también se ve reflejado en el repositorio y los demás también pueden acceder a ese branch. Cuando se le hace git merge, entonces tú le haces un merge al branch al trunk principal. También pasa que mientras tú tienes un branch, se van haciendo otros cambios en el trunk principal y antes de hacerle merge, tú quisieras tener esos cambios en tu branch. Entonces tú puedes hacer un git merge desde el trunk principal a tu branch, o también hay otro comando que se llama rebase, que también te va a traer los cambios del trunk principal a tu branch, pero antes lo va a poner debajo de tus cambios y va a poner los tuyos arriba, de manera que tú tengas una historia más... Es como si tú acabas de hacer esos cambios en tu branch. Y así tú tienes una historia más limpia en tu branch también, con los últimos cambios que están en el trunk. Y no sé si se me escapa alguno que también es muy utilizado. Tú sabes que eso, Winner, que mencionaba, el keyword para la persona que quiere googlear eso que tú acabas de explicar es Git Workflows. Eso que explicaba Winner es una de las tantas maneras de tú trabajar con Git cuando tú tienes un equipo. Una muy común es el GitHub Workflow, que la idea es tener un branch principal, que es el master, y crear un branch nuevo para cada feature que vas a agregar. Y la idea es que una vez terminas ese feature, haces un merge a master y el branch ya deja de ser útil porque desaparece, lo borras, porque ya tienes todos los cambios en el master. Ese es el Git workflow. Ahora, hay otros workflows que son populares. Por ejemplo, uno es tener el master, que es lo que está en producción, tener otro branch que se llama development, que es lo que está actualmente en desarrollo, y de ahí cada desarrollador saca un branch para trabajar las cosas que está cambiando. La idea con esto es que los desarrolladores tienen lo que está en producción en el branch de master, tienen en development todos los cambios que van haciendo los demás desarrolladores y pasan de development a master cuando van a hacer un release de la aplicación. Es muy común en las aplicaciones móviles que los releases son cada cierto tiempo, que no son como las aplicaciones web, que yo le puedo hacer un deploy porque el usuario tan pronto haga un refresh en la página va a tener la última versión. En las aplicaciones móviles no es así. Los usuarios tienen que descargar la última versión y demás. Entonces, el keyword para buscar diferentes formas de trabajar con Git, si no tienes una establecida o quieres ver qué otras opciones tienes, es workflows. También otra cosa importante es que con respecto al trabajar con Git en el día a día, es que por lo regular yo utilizo Git desde la consola y todos estos comandos que yo te mencioné, yo siempre los escribo a mano, pero también tú tienes otras interfaces que te permiten hacer esto un poquito más automatizado o más fácil. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento utilicé una que se llama SourceTree, que muy chula realmente. Te da un tree completo de la historia del main branch, de los branches que tú tienes, te permite ver diferentes proyectos, te permite hacer todos los comandos que yo mencioné con clics, básicamente. Tú dices, yo quiero crear un branch y le das crear branch, pone el nombre. Yo quiero hacer push y le da push. Yo quiero agregar esto al stage area y le da, y son como botones. Y, por ejemplo, VS Code también tiene algo parecido, que también lo puedes utilizar de la misma manera. Sí, VS Code lo trae. Algo bueno que tenía SourceTree, recuerdo, era que tú le dabas clic a un commit y podías ver cuáles fueron los archivos que se cambiaron ahí, podías ver cuáles eran los cambios que se habían hecho en cada uno de esos archivos. Hay uno muy popular y, por ejemplo, en el equipo que yo trabajo lo utilizan mucho, se llama GitKraken. Yo soy muy fan de usar el command line, pero hay algunos que les gusta la interfaz gráfica. O sea, que eso va a depender del gusto. A mí me gusta utilizar algún tool diferente a la consola cuando estoy utilizando Git, solamente cuando necesito ver los cambios que hay entre un archivo y otro. Porque en la consola tú puedes decir
Diff. Git diff, exactamente, entre un archivo u otro, o el mismo archivo con respecto a la versión que está en el repositorio y lo que tú tienes local, y tú puedes ver en la consola los cambios. Pero quizás no es tan intuitivo a como te lo enseñan otras herramientas. Yo por lo general utilizo VS Code y yo veo dos archivos uno al lado del otro y me va enseñando cuáles son entonces las diferencias que hay entre ese archivo. Lo cual me parece muy, muy interesante y mucho más intuitivo al momento de yo hacer ese tipo de cambio. Tú sabes que yo también soy más pro consola y algo que me gusta mucho es que Git tiene la opción de tú agregarle alias, que alias son shortcuts a los mismos comandos de Git. A mí me gusta mucho usar los shortcuts que creó Phil Hack en uno de sus blog posts. Tú lo buscas así mismo en Google. Phil Hack Git aliases o Git aliases hacked, que es como se llama su blog. Lo podemos poner en las notas del episodio. El punto es que, por ejemplo, comandos como checkout, yo uso CO. Comandos como, por ejemplo, algo muy común es que cuando tú creas un branch nuevo, pero ese branch tú lo creaste local y no existe en el servidor que tiene el repo completo, tú tienes que decirle a Git primero, créame ese branch en el repo y luego hazle push. Por ejemplo, yo tengo un comando, un alias para eso, que se encarga de primero crearlo y después subirlo, que yo le llamo git bup, de branch up, git bup. Y él toma el branch donde yo estoy, lo crea en el repo y lo sube. Y así sucesivamente. Por ejemplo, también hay gente que usa los alias para darle un formato más bonito a la historia. Porque cuando tú ves la historia de Git usando Gitlog, tú ves quién lo hizo, en qué fecha, ves la descripción del comentario que le puso en el commit, pero ya, no ves exactamente cuál fue la relación con respecto a los branches que tuvo ese commit, en qué branch se hizo, en qué momento. Entonces, hay personas, por ejemplo, dentro de los mismos comandos de Phil Hack, él tiene uno que se llama History, donde te enseña todo el árbol de los branches que se usaron al momento de hacer un commit. Y eso también te da mucha perspectiva de quién lo trabajó, en qué momento, si eso salió de cuál feature, si salió de cuál release y así sucesivamente. Estas son básicamente propiedades que él agregó al comando de git log para poder tener más información en el momento de tu ver log. Exacto. Y por último, yo quería mencionar otro feature de Git que me parece muy interesante también y es bastante útil, que son los Git hooks, que básicamente son scripts que tú puedes ejecutar antes o después de cierta acción dentro de tu repositorio. Por ejemplo, en mi equipo, nosotros por lo general agregamos al principio de cada commit el número del ticket que estamos trabajando en este commit. Entonces, por lo general, yo creo un branch y el branch ya tiene el número del ticket. Entonces, yo tengo un git hook que se ejecuta al momento de yo hacer git commit. Y él lo que hace es que antes de hacer el commit, él ejecuta el hook que yo creé, que se encarga de buscar el ticket number, el número del ticket dentro del branch name y lo agrega en el mensaje del commit y entonces después hace el commit. Y eso básicamente es automatización del proceso, porque yo pudiera simplemente crear git commit, poner yo manualmente el número del ticket y darle para allá, pero se me va a olvidar la mayor parte de las veces. Entonces, git hook for the win. Tú sabes que yo tengo eso mismo a través de un alias. El alias de commit mío, él toma el nombre del branch, toma la primera parte del nombre del branch, se lo agrega con los paréntesis también. Así que encima de eso tienes muchas opciones de hacerlo. Un uso interesante que le he visto a los hooks, aunque yo no lo tengo así, es que hay personas que ponen a correr el linter antes de que se haga el commit. Para si hay cambios que tal vez no están cumpliendo con una de los linter rules, él lo aplica antes de, o no te deja hacer el commit. Todavía no lo he usado, pero sé que se puede. Tú sabes que yo tenía eso configurado en uno de los proyectos que utilicé anteriormente, pero en el que trabajo todos los días no está. Y me pasa con frecuencia que después que subo el cambio al repositorio me doy cuenta que el lint está fallando y es como que,
un comité nada más para eso. Así que ahora Exacto. mismo voy a poner un ticket para agregar eso. Ese es útil, ese es útil. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y YouTube. Hasta la próxima.